banda, y Don Froilán, una obra musical que le pertenece. ¿Qué me decís, Oscar Cardoso Ocampo, de esta muchachada joven? Es muy estimulante ver que podemos, nosotros los que somos mayorcitos, dejar en manos de los muchachos este caudal de música nuestra. Ajá. Especialmente yo, que soy hijo de gente del litoral, ¿no? Sí. Hijo de paraguayos, y bueno, me da mucho placer ver gente joven haciendo lo nuestro con propiedad realmente. Ajá. Pero además han renovado bastante, ¿no? Bueno, con respecto a lo que vos conociste es... cuando eran un chiquilín, ¿no? Bueno, eso es necesario. Ajá. Siempre hay aportes de diferentes estilos, diferentes instrumentaciones, la técnica, no hay que renunciar. Aquí está Chango Farías Gómez, que es un innovador, constantemente aplica cosas de otras músicas a nuestra música, y las aplica con criterio, sin perder la esencia. Entonces, por eso yo, bueno, admiro a Chango y admiro a estos jóvenes y me pongo contento de escucharlos. Hace un rato, cuando ensayaban, el Chango decía, yo soy un poco responsable de todo esto. De bastante responsable. Y al lado de Oscar Cardoso Ocampo, que es un talentoso arreglador, director, músico, que nos enorgullece a los argentinos, ¿no? De tal palo, tal astilla, ¿no? Uno no se puede olvidar de don Mauricio Cardoso Ocampo. Un hombre respetado y querido, como artista y como ser humano. Así que aprovechamos para recordar a tu padre. Y al lado decía Héctor Negro, poeta popular también. ¿Y qué le parece esta gente joven del litoral? Es verdaderamente estimulante ver así gente joven con tanta frescura y con tanta capacidad musical, que tomen la posta de nuestra música y la vayan renovando, remozando, con sonidos, con búsquedas que a todas luces son enriquecedoras. ¿Y qué pensás, Ignacio Anzoátegui, de todas estas cuestiones musicales? Yo pienso que es que como decía Héctor Negro, son búsquedas. Son búsquedas, lo que no quiere decir encuentros, sino búsquedas. Sí. Me parecen muy interesantes. Yo soy un clásico, pero es de antigüedad, de vejentud. Pero me parece muy interesante todo esto. Bueno, y el Chango Farías, que como decíamos antes, es bastante responsable en esta renovación permanente, está feliz, me imagino, viendo a los pibes, ¿no? No, yo estoy muy feliz. Digamos, porque uno en su momento tiró cosas al ruedo. Sí. Y a pesar, digamos, de algunas dificultades, ¿no? Es como que uno tenía razón. De última era abrirle la puerta a la gente joven, que es la que tiene el futuro, en definitiva. Y como se decía acá en la mesa, tomen una aposta que es interesante, que confronten con la otra generación que tiene criterios determinados y de ahí se produzca un crecimiento como es natural. Muy bien, estos señores artistas, creadores que nos acompañan, junto con Miguel Cantilo, son los integrantes del jurado del Festival Nacional de la Canción 93, que está llamando a todos los autores y compositores para que envíen por correo sus obras con 2 partes de la letra escritas a máquina, 2 partituras para piano, un cassette casero que no tiene por qué ser profesional, y entonces, bueno, vendrá la tarea que seleccionará las obras musicales y llegaremos a una instancia final en la primera semana de diciembre, en la que nosotros ya diremos la fecha y el lugar, será un teatro o el Luna Park, en la que estarán las 3 obras finalistas de cada género. 3 de folclore, 3 de tango, 3 de melódico y 3 de rock nacional. Y ustedes dirán cuál es la canción ganadora de cada género. ¿Qué te parece la responsabilidad de Oscar? Es importante. Y como tal la asumimos, ¿no? Aquí estoy rodeado de gente de talento y de experiencia, así que bueno, estoy tranquilo. Ariel Ramírez me decía la vez pasada que era necesario un certamen, un concurso de este tipo para que se dieran a conocer nuevas obras musicales con posibilidades de éxito, ¿no? Porque el éxito de las canciones también trae una repercusión fuerte en el género, en los distintos géneros, ¿no? ¿Qué pensás, Héctor? Verdaderamente, yo pienso que este certamen viene a llenar un vacío. Es muy importante porque existe toda una experiencia de grandes concursos que han tenido resonancia y que han clasificado y han consagrado obras que después tuvieron repercusión
y que a la vez sirvieron como detonante para que el mismo género se revitalizara. O sea que en este caso los géneros que están aquí representados van a recibir una especie de inyección importante.